Hola, bienvenidos a tu programa Transformando tu Vida. Queremos compartir un momento de ministración, de enseñanza de la palabra, de poder entrar no solamente en tu hogar a través de esta pantalla, sino que ser parte de lo que Dios está haciendo en tu familia, en tu matrimonio, en tus relaciones. Vamos a ver un videoclip con Sheila Romero, ¿Cómo te voy a adorar? Espéranos. Decidiste venir de tu trono a morir. Sufriste un gran dolor por amarme a mí. Amor tan especial.
Gracias por permanecer en la sintonía de este tu programa Transformando tu Vida. Patricio, bienvenido. Damos gracias a Dios por este tiempo. Hoy día tenemos un tema muy importante para usted. Queremos hablar un poquito de historia de la iglesia y del evangelismo de hoy. Creemos que es necesario que usted entienda que no hay un solo sistema para evangelizar, que hay varios y que son muy válidos. Patricio, cuando nosotros vemos que las buenas nuevas o el evangelio es la forma que se fue incorporando, incluso en la parte un poco diferente, a nosotros nos dicen evangélicos. O sea, nos dieron la connotación por el evangelio, ser evangélico o como Cano. O evangelista. Claro. Pero esto es mucho más trascendente que la propia palabra o lo que representa esa palabra. Es las formas que cuando uno empieza a examinar la palabra del Señor, lo que hace Jesús, por ejemplo. Jesús entrena a los 12. Después a 70. A los 70 y cierto, después viene la multitud. Pero Él lo envía de dos en dos. Había una forma que Él empleó para poder transmitir las verdades del reino y entregar este evangelio que era de alguna manera lo que Él venía a colocar en el corazón de cada persona. El mandato fue claro. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Mateo 28. Ahí. 28. Pero ocurre que el problema es que la iglesia primitiva no lo hizo. Los judíos se quedaron en Jerusalén, estaban tranquilos, la iglesia crecía. Había 8.000 y tantos cristianos, ¿ya? Llamados así en Antioquía. Pero el problema es que la iglesia no crecía. Entonces Dios usa un instrumento que es la persecución. Es igual que el tiempo de Esther, que Dios usa la persecución para hacer que Israel, para que sea movido el mover de Dios. Entonces Dios usa la persecución a través de uno de ellos, llamado Saulo, que persigue a la iglesia, y en la escapada de esta persecución el evangelio crece y alcanza muchos lugares. Luego el mismo Saulo se convierte al cristianismo y ya no usa su nombre judío, sino su nombre romano, Pablo. Y él empieza, claro, porque él tenía dos nombres, Saulo Paulo. Un nombre judío, porque era de madre judía y de padre romano, y ocupa el nombre romano, latino, porque eso le abría puertas muy fácilmente en el imperio. Recordemos que él, siendo romano, tenía mucho que ganar. Y era respetado también. Y era respetado, tanto así que cuando lo golpean, dice, es lícito golpear a un romano sin juzgarlo, y los otros tenían tremendo miedo porque sabían que eso les podía cortar la vida. Ahora, cuando hablamos del evangelio y del evangelismo y la forma de evangelismo, nosotros nos encontramos que Jesús empieza a tener una visión del mundo evangelizado, no del momento ni del grupo de los que estaban siendo ministrados. Entonces, yo recuerdo que cuando Jesús dice que Él ora por los que el Padre le había dado y por los que han de venir. Los que han de creer. Los que han de creer. Y de alguna manera esos que han de creer, Él está haciendo el anuncio del evangelismo. Claro, está extendiendo. Está extendiendo, ¿cierto? Pero recuerda que la iglesia primitiva tuvo problemas porque no aceptaban a los judíos, a los gentiles. Ahora, ¿cuáles fueron las causas? Porque yo digo, para hacer una resistencia a algo, lo que nos pasa a veces en los círculos pastorales y todo, una resistencia es porque algo se provoca, ya sea por desconocimiento, por egoísmo, por diferentes razones. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales, de alguna manera, los judíos no querían transmitir esta verdad que ya Jesús había transmitido como una verdad mayor? Dios lo refleja en la experiencia que tuvo Pedro en el éxtasis. Cuando bajaron animales inmundos y Dios le dijo, Pedro, mata y come. El rollo. Claro, porque para los judíos, recuerda que cuando Pilato tuvo que juzgar a Jesús, los judíos no entraron a la casa de Pilato, porque no era correcto. Entrar en la casa de un gentil era inmundo, no entraban. Claro. Por eso el mismo centurión dijo, di la palabra, porque él sabía que un judío no entraba en la casa de un gentil. Esa es la primera situación allí. Aunque él desconocía sencillamente que Jesús podía haber ido igual, porque Jesús nunca tuvo problema y era juzgado por eso. Claro, pero es la cultura judía y la ley de Moisés la que ponía reglas.
Claro. La ley de Moisés ponía reglas para los judíos para que no tocaran a los gentiles, eran perros. Esa es la verdad y Jesús lo ocupa con la sirofenicia. Claro. No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Sí. Fuerte, pero era la realidad de la ley. Pero Dios cambia eso. Recuerda que Cristo es el legislador, el que hizo la primera ley. La ley de Moisés fue dada por Dios a Moisés y Cristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y Él vino a cambiar la ley, a reformarla. Claro. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Esa frase es reforma. De reforma. Cambio de la ley. Eso nosotros a veces nos cuesta asumir que Dios siempre dentro de sus planes estratégicos trae reformas. Y bueno, nuestro apóstol Bill Hamon está hablando sobre la tercera y última gran reforma. Hay un cambio de escenario, hay un cambio de lo que Dios está haciendo y el evangelismo es parte de ese cambio, es parte de eso que el Señor tiene que lograr a través de cientos de miles de cristianos que extiendan el evangelio. Un solo problema existe es cuando algunos no entienden lo que es reforma y pretenden cambiar la escritura. Claro. La reforma no puede ser con cambio de escritura o nueva interpretación. La Biblia tiene una interpretación y no se puede cambiar. Pueden haber tiempos diferentes o dispensaciones diferentes o funciones diferentes porque Dios ha cambiado durante el tiempo muchas cosas. Pero si tú notas, la iglesia primitiva tuvo que ser perseguida. Pero en el siglo II la iglesia perdió la fuerza evangelística. Siglo III peor. Y de ahí desapareció el evangelismo. Y hubo vislumbres de algunos grupos, como los valdenses, los hugonotes, los bohemios y otros tantos, que volvieron a la palabra y hubo un movimiento de parte de Dios. Uno de los movimientos más grandes fue el de Wesley. De Wesley. Con el metodismo. Juan Wesley. Claro, que trajo un movimiento dentro de la iglesia anglicana. Sí. Recordemos que la iglesia anglicana fue una división más bien política que religiosa. Eduardo no quería casarse de nuevo y la iglesia no se lo permitió, separó el país y creó la anglicana, que es una copia feliz de la iglesia católica. Lamentablemente es así. Tanto así que hoy día la anglicana acepta homosexuales entre sus pastores, cosa que ni la iglesia católica, aunque los tiene, no los acepta. Los tiene, no podemos negarlo, porque hay muchos que son homosexuales. Y yo sé que más de algunos católicos se me van a enojar, pero es la verdad. Recordemos que Ratzinger quiso cambiar algunas cosas y lo echaron por lo mismo. Ahora, voy para allá. Yo soy al choque. Ya, amamos al pecador. Es que hay una realidad. Dios tiene que hacer cambios en la iglesia y cuando vino la reforma, el evangelismo tomó auge de nuevo. Sí. Como tal. La iglesia empezó a tener transformaciones, porque aún la iglesia luterana tiene muchas costumbres de la católica. Bueno, cuando nosotros vemos... Y fue haciendo reformas hasta hacer un evangelismo más puro, más bíblico. Cuando nosotros vemos el oscurantismo que en un momento horrible, que todo se apagó. Y cuando uno ve, por ejemplo, hoy día en Europa las iglesias prácticamente son mausoleos. O sea, es que el problema radica en la doctrina. Ya Calvino, este hombre, creó una doctrina que es salvo siempre salvo, la predestinación, creando una doctrina que no provoca avivamiento, ni entusiasmo, ni fuerza dentro de la iglesia. Y la iglesia se perdió. Yo estuve en Europa y hay iglesias en que lamentablemente dice, ya todo fue hecho, no hay nada más que hacer. Y dije, ¿perdón? Entonces le pregunté al pastor, ¿usted no hace el evangelismo? No, los que se van a salvar se salvan, los que no se pierden. Entonces le dije, ¿y el texto que dice, porque Dios no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Nadie perezca, porque de tal manera amó Dios al mundo. No, el mundo son los salvos. ¿Perdón? ¿Usted qué hermenéutica tiene? Le dije yo. Claro, él hablaba en noruego, yo en castellano. Había un intérprete y el intérprete le intentaba meterse en la pelea que teníamos los dos. Yo soy conflictivo en cuanto a doctrina, ¿ya? Claro. Pero una de las cosas que veo es que la iglesia tiene que sujetarse a la Escritura, no a otra cosa, a la Escritura. Y el evangelismo comenzó fuerte ya en el año 60, muy fuerte, 1960, 70,
Grandes evangelistas. Bueno, hubieron una gama de muchos evangelistas. con Grandísimos, que hicieron el evangelismo de masa, muchos- sí. de grandes campañas. Jimmy Swaggart fue un increíble predicador, millones Y- escucharon el mensaje. Y Gigi a través de Ávila, la otro. televisión, pues fue Claro. uno de los más Jim Bakker, escuchados dentro de televisión. Fue- Harold Robert, sí. un montón de hombres de Dios que Dios los ocupó para llevar el evangelismo a otro nivel, a nivel comunicacional. Claro. La radio y la televisión nos dieron una plataforma que antes no teníamos, como este canal, que es una plataforma increíble para que el evangelio llegue a lugares en donde no se puede llegar de otra manera porque no hay iglesia, porque no hay ninguna otra forma de alcanzar a esas personas. Pero gracias a Dios por el canal Enlace que nos permite evangelizar. Sí. Y eso se ocupó durante mucho tiempo. Jimmy Swaggart fue un predicador de televisión que, yo le digo verdad, fue una bendición. Y Gigi Ávila influyó de tal manera que se multiplicó. Aparecieron un montón de Gigitis. Mi alma te alaba. Y todavía algunos que mi alma te alaba, quien fue, y otras palabras que él Claro, usaba. él usaba unas palabras muy comunes que eran Pero, personal. digo verdad, fue un tremendo evangelista. Sí. Tremendo evangelista. Y damos gracias a Dios porque, ejemplo, también Dios ha levantado a otros que están haciendo la tarea de evangelismo. Una sola cosa veo en el evangelio que falta. El evangelista tiene que capacitar a los santos. Y esa de capacitar a los santos es lo que se ha perdido. Si alguien es evangelista, su tarea es capacitar a la iglesia para que aprenda cómo evangelizar. Hay varios métodos. Está persona a persona. Claro, nosotros podemos hablar del evangelismo personal, o sea, donde tú te encargas de alguien y después el que él se convierta y después entrar al discipulado, porque esa es la meta, o sea, es decir, un pastoreo más personal. La gente tiene un concepto de pastor como que es el que tiene que solucionar todo, pero a la gente le cuesta entender que él puede ministrar la gracia o lo que le ha sido enseñado dentro de su discipulado a otros y empezar a pastorearlo y empezar a llevarlo a, ¿cierto?, a contenerlo, a enseñarle cosas, a cómo orar, a cómo, qué es lo que Dios quiere para él y empezar a llevarlo a congregarse. Y eso es lo que hoy día a la gente a veces le cuesta entender, que es solamente él se congrega, le puede hablar a alguien, pero lo dejó que naciera y muriera. Digo, son abortos espirituales. En la iglesia de Jesucristo hoy día necesita pastores que promuevan, ¿ya?, justamente la capacitación. Yo soy apóstol, tengo una iglesia a la cual pastoreo, pero entiendo que tienen que estar los 5 ministerios funcionando dentro de la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cada uno de estos tiene una tarea, Tiene ser roles. maestros desde su perspectiva y desde su función hacia la iglesia, Hacia- a fin de perfeccionar a los santos. ¿En qué áreas? Área paternidad, que es la tarea apostólica. Sí. Área direccional, que es la tarea profética. Área ya de alcanzar nuevos creyentes, que es la área evangelística. Área de contención, que es la área pastoral. Pastoral. La área de contención, que no se pierda ni una oveja. Claro. Ninguna oveja debe perderse. Y área de instrucción, que es la área de maestro. maestría. Entonces, cuando tenemos estos 5, recordemos una cosa. Si tú notas, el dedo de evangelismo es que el más alcanza, el más largo. El más largo. Los evangelistas tienen que enseñar a su gente cómo alcanzar a otros. Si cada uno de los creyentes alcanzara solo a uno por año, la iglesia se multiplicaría increíblemente. Si somos 3 millones, el próximo año seríamos 6. El próximo año seríamos... Si solamente uno 12. se encargara de otro más. Nada más. Y date cuenta que hay un tema de cómo ha sido transmitido el Evangelio y de alguna manera cómo entramos en el conformismo de que ya nosotros ya pertenecemos al Señor y estamos cayendo en un egoísmo de no transmitir esa verdad de Dios, cuando es una responsabilidad. O sea, cada vez que Dios te da la posibilidad de estar con alguien que no conoce a Dios, tú vas a usar elementos naturales y espirituales para poder ministrar a alguien. Algunos, yo siempre digo, mira, no tienes que ser un experto en Biblia para hablar de Tu Jesús. experiencia sirve. La experiencia de cada persona que ha tenido un encuentro con Dios es suficiente para hablar de Jesús. Pablo, ¿qué usaba? Su experiencia. Claro. En el capítulo 9 habla de su conversión, pero el capítulo 22 y 26 repite Pablo lo que le pasó en el capítulo 9. Mira, es tan cierta esta palabra. Yo recuerdo que hace un tiempo una persona, a través de mi hermana menor, me llamó
Entonces, mire, sabe que yo conversé con su hermana y me dice que me está sucediendo esto con mi hija. La hija estaba siendo atormentada por un espíritu, un demonio. Y yo fui a su casa, les ministré a ellos como matrimonio y pude ministrar a la niña y echamos fuera esa potestad que nunca más le molestó. Pero ella después le habla a otra persona, de mi persona. O sea, cómo Dios usa un poco la publicidad, te publicita. El caso de Amán. Claro, hay un tema de decir, Dios usa un elemento de lo sobrenatural para que ellos vean que Dios existe y es real. Y esa persona le dice a la otra persona, mire, yo conozco a alguien que puede orar por tu hijo que está en la UTI. Y cómo Dios hace un milagro en esa UTI. Entonces, es decir, cómo Dios a través de un elemento, de una persona, puede llegar a tocar a otra persona y así sucesivamente multiplicarse. Hoy día nosotros estamos muy carentes de eso. Y en realidad nosotros tenemos que entrar en un evangelio mucho más explosivo. En los elementos de las formas y los tipos de evangelismo, existe el evangelismo personal. El caso de la publicación escrita, como ejemplo, Chip Publicaciones, Cruzada Cada Hogar, Gedeones. Bueno, Gedeón, la misión, ¿cierto?, llegar a los hospitales, a los colegios, Con Biblia, a con las la palabra de cárceles, incluso a los hoteles, moteles y todas las condiciones, ¿cierto?, que se dan para que alguien tome la escritura y se lo lleve, porque es un regalo. Y después la iglesia hace la labor de tocar a esa persona, el contener, el mantener, el congregarse, porque el Gedeón no hace un protocolo de tratar de llevarlo a alguna iglesia determinada, no. Él hace la parte general de colocar la palabra de Dios en cada lugar para que después sea contenido por congregaciones diferentes. ¿Ya? No hace proselitismo, no, sino que él hace, ¿cierto?, la parte de entregar la palabra, el evangelismo a través de la palabra. Cuando nosotros vemos escrituralmente, Jesús lo primero que hace para extender el reino y hablar del reino, lo envía de dos en dos. Es una forma que paradójicamente nosotros hemos dejado de realizar. Y que la usan otros. La están usando con un mecanismo muy asertivo. Yo veo a gente que todos los días, en un horario muy determinado, están de dos en dos en cada casa. Y nosotros que de alguna manera hemos sido entrenados por la presencia del Espíritu Santo para entregar el Evangelio, nos estamos quedando en casa. Hay una realidad que ha pasado en este país. Yo soy nacido en el Evangelio, conozco el Evangelio desde cuna, pero yo me acuerdo, año 80, 90, los puntos de predicación se chocaban unos con otros. Tú salías a la calle a predicar y siempre había otro desfile de hermanos y teníamos reglas. Claro, reglas, dejar de tocar. Dejar de tocar para que pasaran ellos, saludarnos. Y eran tremendas filas. Hoy día es difícil encontrar en la calle eso. Claro, pero también... Hemos abandonado una tarea que Chile era eso, propia. Era eso yo le llamo como la proclamación del Evangelio, porque en realidad yo cuando niño me recuerdo que en ese tipo de punto de prédica se evitaba tocar a la persona. Hay gente que estaba escuchando pero nadie se le acercaba, entonces hacían la proclamación pero no hacían el llamado. Y ahí carecía, ¿cierto?, del fundamento de si alguien está atendiendo, de atrapar, de tocarlo, de ministrarle y soltarle una palabra de Dios. Entonces hay cosas que se pueden mejorar. Bueno, y obviamente la proclamación del Evangelio... La Iglesia Evangélica Pentecostal todavía lo hace. Claro, son puntos chiquitos, 2, 3 personas, pero siguen haciendo su tarea de evangelizar. Ahora, si eso se le incorpora el que cuando alguien está atendiendo a los cánticos, al mensaje, pueda ser tocado. Ir una persona y hablarle al Señor, hacerle la palabra de conversión para que él pueda ser llevado al congregarse, que esa es la finalidad, es decir, cómo multiplicamos hoy las iglesias a través del evangelismo y las formas que Dios va a tener, las de relaciones, el que conoce a alguien que conoce a alguien, o sea, el tema de cómo nos relacionamos y cómo tenemos que estar inmersos en diferentes mundos, en la política, en los temas, ¿cierto?, de las carreras profesionales, ya sea médico, ingeniero, todos tienen la capacidad y la habilidad de parte de Dios para evangelizar a otros. Bueno, ejemplo, nuestra iglesia tiene, digamos, Dios nos ha bendecido que familias enteras. O sea, llega uno de esa familia y ese trae el resto. Y llega todo el resto de la familia. Entonces, claro, la iglesia crece. ¿Por qué? Porque yo estoy en una familia, yo soy cristiano, voy a la iglesia y empiezo a invitar a mi familia a la iglesia. Ahora, mi ayudante
era una persona que la familia de él no creía que se convirtiera. Dijeron, Saulo es imposible que se convierta. Hasta que Para se más convirtió. remate que Se se llama llama Saulo. Saulo. Pero Dios usó a Saulo y hoy día es un tremendo hombre de Dios. ¿No le has cambiado el nombre por Pablo? Para nada. Me persigue todavía porque es mi ayudante. Y ya, pero es un tremendo hombre de Dios y Dios lo usa poderosamente en la palabra. Pero si tú lo vieras hace 10 años, no era el mismo. Claro. La transformación fue tremenda. Pero ahora está toda la familia de Saulo en la iglesia. Entonces, cuando yo veo eso, digo, ojalá todas las familias fueran así. Ganar a su familia para Cristo primero. Luego sus amigos. Claro. Luego a otros. Y la iglesia se repleta. Ahora en el tema de esto, tú te puedes multiplicar por un tema de conexiones o también por hacerlo, porque digo, algunos están multiplicándose la familia y los niños nacen en la iglesia. Bueno, mi iglesia tiene muchos niños. Harta programación. Bueno, hay un tema extraordinario de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y nosotros te llamamos a hacer un evangelismo personal, a hacer un evangelismo de relaciones, un evangelismo puente. Porque Dios quiere que nosotros extendamos su nombre y que el reino de los cielos se haga visible en la tierra a través de nosotros que somos los enviados a hacerlo. Te invitamos a ser parte de este evangelismo y gracias por permanecer en este programa y ser parte de nosotros. Gracias por este día. Dios te bendiga. Y sé tú un Andrés que llame a Pedro y gane 5.000 personas y 3.000 después. Que el Señor te bendiga.